Temporada 2 capítulo 22. Estoy aquí. El vapor y el olor a sudor llenaban los vestidores de los chicos. Mientras todos se cambiaban tras la intensa carrera, un silencio inusual rodeaba a Izuku. Sus manos temblaban ligeramente mientras se desabrochaba los protectores de los brazos. Las palabras de Olmig pesaban más que cualquier entrenamiento físico. All for one. El nombre resonaba en su cabeza como una sentencia. Si ese hombre es el origen de todo, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa para el One for All? Pensaba Izuku, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto. Yuji, que se estaba quitando la parte superior de su traje con una parsimonia casi mecánica, lo observó de reojo. Midoriya, dijo Yuji, su voz cortando los murmullos de los demás. Tienes la mirada de alguien que está viendo un fantasma. ¿Seguro que ese 8% no te fundió los cables? Izuku se sobresaltó, forzando una sonrisa nerviosa que no llegó a sus ojos. Ah. No, no es nada, Itadori-kun. Solo estoy analizando los errores que cometí en la carrera. Ya sabes, para el próximo informe de clase. Yuji entrecerró los ojos. Sabía lo que era cargar con un secreto que quema las entrañas, pero también sabía que presionar a alguien que no quiere hablar es inútil. Como digas, vicepresidente. Pero no dejes que tu cabeza pese más que tus pies. La atmósfera de seriedad se rompió cuando un grito ahogado de emoción vino desde un rincón. Kaminari, que estaba terminando de ponerse su uniforme escolar, se había quedado congelado frente a un pequeño orificio en la pared, justo detrás de unos estantes viejos. Oigan, no puede ser. Susurró Kaminari, con los ojos brillando de una forma sospechosa. Es un legado de nuestros antecesores. Un agujero que da directamente al vestidor de las chicas. El comentario disparó una reacción en cadena. Algunos chicos se acercaron por curiosidad, otros por pura inercia adolescente. La discusión empezó a subir de tono. Kaminari, eso es una falta total de respeto a nuestras compañeras. Exclamó Ida, haciendo gestos robóticos con los brazos. Como estudiantes de la UA, debemos mantener la integridad. Vamos, Ida. Es solo un vistazo al paraíso. Replicó Kaminari, ya acercando el ojo a la abertura. Izuku, a pesar de tener el corazón en la garganta por lo de Olmig, recordó su puesto. Miró a Yuji, quien simplemente se cruzó de brazos con una expresión de absoluto aburrimiento, como si ver a adolescentes desesperados fuera la actividad más tediosa del mundo. Chicos, deténganse. Izuku se interpuso entre el grupo y la pared, sus nervios a flor de piel pero su determinación intacta. Aoyoro-san confía en nosotros para mantener el orden. Si permitimos esto, no seremos mejores que los villanos que Stein tanto criticaba. Izuku se pegó de espaldas a la pared, cubriendo el hueco con su propio cuerpo. Sus mejillas estaban rojas, pero no se movió. Quítate, Midoriya. Solo un segundo. Insistió Kaminari. De repente, un sonido metálico y sibilante atravesó el pequeño agujero desde el otro lado. ¡Zaz! Un conector de Kyokahiro salió disparado por la abertura con la precisión de un dardo. Izuku, que estaba justo delante, no tuvo tiempo de reaccionar. El conector se clavó directamente en su hombro, liberando una pequeña pero potente onda de choque sonora. ¡Ya! Gritó Izuku, sintiendo el chispazo auditivo recorriendo su cuerpo. Del otro lado, la voz de Hiro retumbó con una mezcla de furia y una vergüenza evidente. Son unos asquerosos. Les dije que podía oírlos desde aquí. Midoriya, tú también estás ahí. Izuku, paralizado y con el conector todavía vibrando en su hombro, solo pudo balbucear. No. Hiro-san. Estaba intentando taparlo. Lo juro. Yuji soltó un suspiro pesado, acercándose para arrancar a Kaminari de la pared por el cuello de la camisa. Ya oyeron a la dama. Se acabó el show de los pervertidos. Muévanse, antes de que la presidenta venga y nos expulse a todos. Izuku salió de los vestidores frotándose el hombro. El zumbido en su oído izquierdo todavía persistía. Caminaba con la cabeza baja, sumido en sus pensamientos sobre la advertencia de Olmig, cuando una figura apoyada contra la pared del pasillo lo hizo detenerse en seco. Era Kyokahiro. Estaba con los brazos cruzados y sus conectores se balanceaban nerviosamente. Al ver a Izuku, desvió la mirada de inmediato, con las mejillas teñidas de un rojo tenue. Ah, Hiro-san, balbuceó Izuku, entrando en pánico. Lo de hace un momento.
De verdad, yo solo intentaba tapar el hueco para que los demás no. Cállate, Midoriya, interrumpió Hiro, aunque su voz no sonaba molesta, sino avergonzada. Ya lo sé. Pude escucharlo todo. El escándalo de caminar y cómo tú intentabas detenerlos. Miyako simplemente reaccionó por instinto. Perdón por eso. Izuku exhaló un suspiro de alivio, pero el ambiente seguía siendo denso. Hiro lo miró de reojo, notando que el chico no tenía su energía nerviosa habitual. Parecía cansado, casi gris. Oye, dijo Hiro, rompiendo el silencio, eres el vicepresidente, ¿no? No dejes que esos idiotas se den tantos problemas. Te ves fatal. ¿Se nota tanto? Preguntó Izuku con una sonrisa forzada. Un poco. Ve a donde tengas que ir. No creo que a la persona que esté esperando no es de los que espera mucho. Hiro se dio la vuelta y empezó a caminar en dirección opuesta. Y Midoriya, gracias por intentar cubrir ese hueco. Izuku se quedó mirándola un segundo, sintiendo un pequeño calor en el pecho que disipó momentáneamente su ansiedad. Pero la realidad volvió a golpearlo cuando recordó a dónde se dirigía. La oficina de All Might. Pocos minutos después, Izuku se encontraba sentado frente a All Might en una pequeña sala de reuniones privada. El héroe número 1 estaba en su forma delgada, tosiendo levemente mientras servía un poco de té. Joven Midoriya, comenzó All Might, su voz cargada de una seriedad que Izuku solo había visto en el campo de batalla. Has avanzado mucho con el Full Goal. Pero como sucesor, ya no es suficiente con que controles el poder. Debes conocer su historia. Su pecado original. Izuku se enderezó en su silla. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más pesado. El One for All no nació para ser un símbolo de paz, dijo All Might, mirando sus manos. Nació de la desesperación. En el origen de los dones, hubo un hombre que podía quitar y dar poderes a su antojo. Un hombre que se convirtió en un dictador en medio del caos. All for One. Izuku sintió un escalofrío. El nombre que All Might había mencionado en Osu ahora tomaba forma. Él tenía un hermano menor, continuó All Might. Un hombre que parecía no tener don, pero que poseía un sentido de la justicia inquebrantable. All for One, por pura crueldad o quizás un retorcido amor fraternal, le otorgó a la fuerza un don que permitía acumular poder físico. All Might miró fijamente a Izuku a los ojos. Pero el hermano menor no era normal. Tenía un don que nadie conocía, el poder de transferir su propio don. Ambos se fusionaron, creando lo que hoy tienes en tus venas. Una antorcha que se pasa de generación en generación para derrotar a ese único hombre. Entonces, la voz de Izuku tembló. ¿All for One sigue vivo? All Might bajó la vista, una sombra cubriendo su rostro. Sí. El hombre que me dejó esta herida, el que mató a mi maestra, sigue ahí fuera, en las sombras. Y ahora que está inamovilizado a los villanos, es solo cuestión de tiempo para que él vuelva a moverse. Izuku apretó los puños. La carrera en el campo Gamma ahora le parecía un juego de niños. El 8% que había alcanzado era una gota de agua frente al océano de oscuridad que All Might estaba describiendo. No era solo un estudiante de secundaria, era un soldado en una guerra que llevaba siglos activa. No te digo esto para asustarte, joven, concluyó All Might, intentando recuperar su sonrisa habitual aunque fuera forzada. Te lo digo porque tienes a amigos como el joven Itadori y la joven Yaoyorozu a tu lado. No cargues con esto tú solo, pero prepárate. Los exámenes finales son solo el principio de lo que vendrá. La oficina se sumió en un silencio tenso, solo roto por el sonido del té enfriándose. Izuku miraba a su mentor con una mezcla de miedo y una fe inquebrantable. No te digo que vayas a pelear directamente ahora, joven, continuó All Might, apretando su rodilla, pero llegará el día en el que tendrás que enfrentarlo. Pero tú estarás ahí cuando eso pase, ¿no? Exclamó Izuku, inclinándose hacia adelante. All Might, si estoy contigo, podré lograrlo. Si el símbolo de la paz está a mi lado, no hay nada que temer. Toshinori sintió una punzada en el pecho que no era por su herida. Dile, Toshinori, dile la verdad sobre tu tiempo. All Might, si estás aquí, insistió Izuku, buscando desesperadamente esa confirmación. No puedo hacerlo, no todavía. Su rostro, no puedo romperle el corazón ahora. ¿Verdad, All Might? Preguntó Izuku por tercera vez, casi en un ruego. All Might forzó una sonrisa, la más brillante y falsa que pudo proyectar. Claro, joven. Estaremos ahí para ese momento. Hizo una pausa, su mirada perdiéndose en un rincón oscuro de la sala.
Lo siento, joven, puede que para ese entonces yo ya no esté para verte. Izuku asintió, visiblemente más tranquilo, y comenzó a recoger sus cosas. Se dirigió a la puerta, sintiendo que el peso del One for All era ahora una responsabilidad compartida. Pero justo cuando su mano tocó el pomo, la voz de All Might, ahora más baja y humana, lo detuvo. Espera, joven Midoriya. Una cosa más. Izuku se giró. All Might no estaba en su pose heroica. Se veía pequeño en ese gran sofá. Se trata del joven Itadori, dijo Toshinori. He estado observándolo. Tiene una fuerza que no es normal, incluso para los estándares de la UA. Pero hay algo en él, una soledad que no pertenece a un chico de 17 años. Lo has notado más animado. Izuku recordó la mirada de Yuji en la carrera. Eficiente, fría, casi como si estuviera cumpliendo una misión en lugar de vivir una vida. Pero también notó la expectación y la emoción de la carrera. Tenlo en cuenta, Midoriya, continuó All Might con seriedad. Añádelo al grupo. No dejes que se convierta en una herramienta de combate. Tenlo presente en tus planes, en tus salidas, en tus estudios. Sé un buen amigo para él. A veces, las personas con los dones más poderosos son las que más rápido olvidan cómo ser humanas. Izuku procesó las palabras de su maestro. Recordó que eran vecinos, recordó que Yuji nunca hablaba de su familia. Lo haré, All Might, prometió Izuku con firmeza. No dejaré que Itadori-kun pelee solo. Izuku salió de la oficina, cerrando la puerta tras de sí. El pasillo estaba vacío, pero su mente estaba llena de rostros. El de All for One, y ahora, el de ese chico de cabello rosado que vivía en la puerta de al lado. Unos días después de la tensa charla con All Might, el ambiente en la clase 1A era una mezcla de agotamiento por el estudio y ansiedad por los exámenes finales. Aizawa Sensei entró al salón con su habitual paso lánguido, dejando caer una pila de documentos sobre el podio. Como saben, las vacaciones de verano se acercan, dijo Aizawa con su voz monótona. Pero, por supuesto, no tienen tiempo libre para relajarse durante 30 días. El salón quedó en silencio, conteniendo el aliento. Iremos a un campamento de entrenamiento en un bosque durante las vacaciones, sentenció Aizawa. Lo sabía. Sí. El grito fue casi unánime. Mina, Asido y Kaminari empezaron a celebrar de inmediato. Haremos desafíos entre nosotros. Gritó Mina con los puños en los baños. Fuegos artificiales. Exclamó Kaminari. Curry. Añadió Ida con una seriedad cómica. Yuji, que estaba sentado al lado de Izuku, no pudo evitar contagiarse. A diferencia de su usual calma pragmática, sus ojos brillaron. Le dio un impulso de felicidad genuina. Oye, Midoriya. Yuji le dio un codazo amistoso a Izuku, con una sonrisa amplia. Un bosque de verdad. Nada de edificios viejos. Podremos entrenar al aire libre. Incluso podríamos ver si hay algún río cerca para pescar algo. Izuku, que seguía dándole vueltas a lo de All for One, se vio arrastrado por la energía de Yuji. Ver a Itadori así de animado, casi como un chico normal de su edad, le recordó la promesa que le hizo a All Might. ¿Sí? Respondió Izuku sonriendo. Es una gran oportunidad para mejorar el Full Cowl en un terreno irregular. Gracias por el ánimo, Itadori-kun. Sin embargo, el aura oscura de Aizawa volvió a cubrir el salón. Silencio. El cabello de Aizawa se elevó levemente. Sin embargo, si alguno de ustedes llegase a fallar por poco en los exámenes de fin de ciclo, estarán encerrados en la escuela en un infierno terapéutico. No irán al campamento. La sonrisa de Yuji se congeló. Miró a Kaminari, quien ya estaba pálido, y luego a su propio cuaderno. Ser un héroe modelo significaba no solo pelear, sino aprobar las materias teóricas. Vaya carga, murmuró Izuku, sintiendo la presión. Demos lo mejor, chicos. Gritó Kirishima desde su asiento, intentando recuperar el espíritu. Momo, como presidenta, se puso de pie con elegancia, mirando a Izuku. Vicepresidente Midoriya, creo que deberíamos organizar sesiones de estudio grupales. No podemos permitir que nadie se quede atrás y se pierda el campamento. Cierto. Izuku se cuadró. Como responsables de la clase, nos aseguraremos de que todos vayan. Yuji soltó una risita, rascándose la nuca. ¿Sesiones de estudio, eh? Supongo que es mejor que estudiar solo en el apartamento. Cuenten conmigo. No pienso perderme ese curry por un examen de matemáticas.
La lista de resultados de los exámenes parciales estaba pegada en el tablero, y como siempre, el silencio fue roto por gritos de alegría y lamentos de desesperación. Yuji suspiró aliviado al ver su nombre en la mitad de la tabla. Uf. No es un primer puesto, pero al menos no estoy en la zona de peligro de Aizawa-sensei, le dijo a Izuku, dándole una palmada en la espalda. Buen trabajo, vicepresidente. El cuarto puesto te queda bien. Gracias, Itadori-kun, respondió Izuku, aunque su mente ya estaba calculando cómo ayudar a los que quedaron abajo. Pero Kaminari-kun y Ashido-san están en problemas. Momo Yaoyorozu, al ver la desesperación de sus compañeros, no pudo contener su instinto de ayuda. Sus ojos brillaban con una emoción casi maternal. Chicos, si tienen dificultades con las materias teóricas, estaré encantada de organizar una sesión de estudio en mi casa este fin de semana. Exclamó Momo. ¿En serio? Eres una diosa, Yaoyorozu. Gritó Kaminari. Y por supuesto, añadió Momo mirando a Izuku, como somos el equipo de presidencia, el vicepresidente Midoriya también estará allí para ayudar. Él tiene los mejores apuntes de análisis de la clase, así que será un refuerzo perfecto. Izuku se puso rojo, pero asintió con determinación. Haré lo mejor que pueda para que todos aprobemos. Yuji levantó la mano de inmediato. Cuenten conmigo también. Si voy a sobrevivir al examen práctico, necesito que mi cerebro no esté frito por la teoría. Además, quiero ver cómo estudian. Mientras almorzaban, la paz fue interrumpida por una risa estridente y desagradable. Neito Monoma, de la clase 1B, apareció de la nada detrás de ellos. Vaya, la clase está tan desesperada que necesita sesiones especiales de estudio. Se burló Monoma, con sus ojos desorbitados. He oído que se enfrentaron al asesino de héroes, ¡qué arrogancia! Solo atraen problemas, mientras nosotros en la clase B nos preparamos en silencio para superarlos. Chop. Itsuka Kendo apareció por detrás y le propinó un golpe certero en el cuello a Monoma, dejándolo inconsciente en el acto antes de arrastrarlo por el suelo. Perdón por dijo Kendo con una sonrisa penada. Por cierto, escuché que el examen práctico de este año será diferente. Dicen que no será contra robots, sino contra algo más personal. Tengan cuidado. Yuji e Izuku intercambiaron una mirada seria. Personal en la UA nunca significaba algo fácil. De camino a los vestidores, una explosión controlada bloqueó el paso de Yuji e Izuku. Bakugo estaba apoyado contra la pared, con una mirada que prometía violencia competitiva. Escúchenme bien, par de bastardos. Rugió Bakugo, señalando primero a Izuku y luego a Yuji. Deku, dejaste de ser un guijarro en mi camino hace mucho, pero no creas que ese estúpido 8% te salvará esta vez. Te voy a aplastar en el ranking final. Luego clavó su mirada en Itadori. Y tú, cara de idiota, esa carrera no significó nada. No sé qué truco usas para moverte así, pero en un combate real te voy a volar esa sonrisa de la cara. No voy a perder contra ninguno de los dos. Bakugo se alejó golpeando el hombro de Izuku al pasar. Yuji solo suspiró, rascándose la nuca. Ese tipo realmente necesita un pasatiempo que no involucre gritarnos, pero tiene razón en algo. Los exámenes finales no van a ser un juego. El sábado por la mañana, el grupo se reunió frente a las puertas de una propiedad que parecía sacada de un cuento de hadas o de una película de época. Las rejas doradas y el camino infinito hacia la mansión dejaron a todos, excepto a Ida, con la boca abierta. Esto es una casa o un país pequeño. Gritó Yuji, mirando el tamaño del jardín. Bueno, dijo Izuku, ajustando su mochila y mirando a Momo, quien los esperaba en la entrada con una elegancia natural. Olmir dijo que debía aprender a ser un buen amigo para ti e incluirte en el grupo. Supongo que estudiar en un castillo es un buen comienzo, ¿no, Itadori-kun? Yuji sonrió, sintiendo por primera vez que la pesadez de su pasado en el mundo de los hechiceros se sentía un poco más ligera en compañía de estos locos. Definitivamente, Midoriya. Entremos antes de que me pierda en el jardín. La mansión Yaoyorozu era abrumadora. Mientras Momo ayudaba a un desesperado Kaminari y a una Ashido que intentaba no quedarse dormida sobre los libros de historia, el grupo se había dispersado por la inmensa biblioteca. Izuku, como vicepresidente, estaba encargado de supervisar la mesa de álgebra. Sin embargo, notó que alguien se había apartado hacia un rincón más silencioso cerca de los ventanales. Kyoka giró. Ella tenía sus earphone hacks conectados a su reproductor, pero no estaba escuchando música para relajarse.
Sus dedos tamborileaban un ritmo errático y ansioso sobre el borde de la mesa. Frente a ella, un cuaderno lleno de tachaduras sobre funciones cuadráticas parecía un campo de batalla. ¿Hiro-san?, preguntó Izuku acercándose con cautela. ¿Todo bien con la parábola de la página 42? Hiro se sobresaltó, desconectando uno de sus hacks con un movimiento brusco. «Es un asco, Midoriya», gruñó ella, despeinando su cabello violeta. «No entiendo por qué los números tienen que ser tan rígidos. Entiendo la lógica, pero cuando intento aplicarla, simplemente no suena bien en mi cabeza. Las cuadráticas no tienen ritmo». Izuku miró el ejercicio. Era una ecuación compleja. x2, 6x más 9 igual 0. En realidad, Izuku se sentó frente a ella, dejando sus propios apuntes a un lado. Las matemáticas son exactamente como la música, Hiro-san. Solo que escritas en otro lenguaje. Hiro arqueó una ceja, incrédula. ¿Así? ¿Y dónde está el ritmo en buscar la pinche X? Mira, piensa en la ecuación no como un problema, sino como una composición, explicó Izuku con una calma que sorprendió a Hiro. El término x2 es tu base, el pulso constante de la canción. El menos 6x es el puente, lo que altera la frecuencia original. Y el más 9 es el remate, donde la onda tiene que volver al punto de equilibrio para que no haya distorsión. Hiro se quedó mirando el dibujo. Izuku continuó, usando términos que ella solía usar en sus ensayos. Cuando intentas resolver una cuadrática, estás buscando los puntos donde la frecuencia es cero, es decir, el silencio absoluto de la onda. Si tratas de forzar el resultado, es como si entraras a destiempo en un compás de 4/4. Tienes que dejar que el flujo de la fórmula te lleve a la resolución, como cuando ecualizas un bajo para que no sature el resto de la mezcla. Hiro parpadeó. No era solo que la explicación fuera buena, era que Izuku estaba usando su mundo para llegar al de ella. ¿Sabes de ecualización?, preguntó ella en un susurro. Bueno, Izuku se rascó la mejilla, un poco avergonzado. Sé que te gusta mucho la producción de audio. El otro día te vi ajustando tus conectores para filtrar el ruido ambiental en el entrenamiento, y pensé que si te lo explicaba como si fuera una señal de audio, tal vez, tendría más sentido para ti. Hubo un silencio largo. Hiro miró a Izuku, pero ya no vio al chico nervioso que balbuceaba sobre All Might. Vio a un compañero que se había tomado el tiempo de observar sus pasatiempos, de entender cómo funcionaba su mente creativa y de respetar su identidad más allá de ser la chica con el don de sonido. Vaya, Hiro soltó una pequeña risa, una de verdad. ¿Realmente prestas atención, verdad, vicepresidente? Es mi trabajo, respondió Izuku, pero esta vez sin nervios. Sus ojos se encontraron con los de ella con una comodidad nueva. Pero también porque me parece genial cómo ves el mundo a través del sonido. Hiro volvió a conectar su jack a su cuaderno, pero esta vez con una sonrisa ligera. La barrera de desconfianza y la tensión de los vestidores se evaporó. Ya no eran solo compañeros de clase, eran dos mentes que hablaban el mismo idioma rítmico. Por el resto de la tarde, el estudio fluyó sin necesidad de más explicaciones complejas. A unos metros de distancia, apoyado en una estantería de libros de leyes, Yuji Itadori observaba la escena. Tenía un libro abierto en las manos, pero sus ojos estaban fijos en la mesa de los ventanales. Había visto cómo Izuku se acercaba, cómo Hiro estaba a la defensiva y cómo, tras unos minutos de charla, el lenguaje corporal de ambos había cambiado. Ya no había hombros tensos ni miradas esquivas. Había una conexión real, humana. Yuji cerró el libro lentamente. Ya veo, con que eso es lo que pasa, pensó Yuji para sí mismo. En su mundo anterior, las relaciones se forjaban en la sangre y el trauma. Pero aquí, estaba viendo algo diferente. Estaba viendo cómo la empatía de Izuku era tan poderosa como su fuerza física. Estaba viendo a un engranaje Izuku, que empezaba a brillar no por su poder, sino por su humanidad. Yuji sintió una pequeña presión en el pecho, una mezcla de nostalgia y esperanza. No eres solo un sucesor, Midoriya, eres el pegamento de este grupo, concluyó Itadori en su mente, antes de alejarse en silencio hacia la cocina, dejando que los dos siguieran en su propio mundo de frecuencias y números. La mañana del examen llegó con una tensión palpable. Tras las intensas sesiones de estudio en casa de Yaoyorozu, donde Izuku y Kyoka lograron sintonizar sus frecuencias, la clase 1A se encontraba frente a la entrada del campo de pruebas, completamente equipados.
Aizawa Sensei estaba allí, pero no estaba solo. Una fila de figuras imponentes lo flanqueaba, los profesores de la UA. Obviamente, pueden fallar esta prueba, dijo Aizawa con su tono gélido. Si quieren ir al campamento, no espero actuaciones vergonzosas. Ya sabemos cómo es. Gritó mi nacido, entusiasmada. Será como el examen de ingreso. A aplastar robots. Perdón, me temo que no. Una voz chillona salió de las vendas de Aizawa. El director Nezu saltó a la vista. Debido a varias razones, vamos a cambiar el contenido de la prueba a partir de hoy. El director explicó que, dado el aumento de la criminalidad y el incidente con Stein, los ensayos contra robots ya no eran suficientes. Necesitaban experiencia contra personas, contra profesionales. Los haremos formar parejas, anunció Nezu, y cada pareja se enfrentará a uno de estos docentes. Aizawa comenzó a leer la lista. La clase escuchaba en shock. Primero anunció a Todoroki y Yaoyorozu contra él mismo. Pero cuando llegó el momento de los pesos pesados, el aire se volvió denso. A continuación, Aizawa hizo una pausa, mirando su hoja. Katsuki Bakugo. Bakugo dio un paso al frente, con los dientes apretados, esperando que pronunciaran el nombre de Deku para terminar su rivalidad de una vez por todas. Tu compañero será Yuji Itadori. ¿Qué? El grito no fue solo de Bakugo. Izuku abrió los ojos de par en par. Yuji, por su parte, solo parpadeó y se rascó la nuca, mirando al chico explosivo que parecía estar a punto de sufrir una combustión espontánea. ¿Por qué tengo que ir con este idiota que ni siquiera tiene un don de verdad? Rugió Bakugo. Aizawa, esto es una broma. Las parejas se decidieron por afinidad, notas y estilo de pelea, respondió Aizawa sin inmutarse. Ambos son combatientes de corto alcance con una agresividad desmedida, pero Itadori posee el control emocional del que tú careces. Cooperen o morirán. Y en cuanto a ti, Izuku Midoriya, continuó Aizawa. Irás en equipo con Kyoka Hiro. Izuku y Hiro se miraron. Tras lo ocurrido en la mansión Yaoyorozu, la desconfianza había desaparecido, pero el reto seguía siendo masivo. ¿Y contra quién pelearemos Bakugo y yo? Preguntó Yuji, poniéndose serio y ajustando sus guantes. Una sombra gigantesca se proyectó sobre ellos. Un peso masivo aterrizó en el suelo, levantando una nube de polvo. Yo estoy aquí, para obligarlos a cooperar. Olmig, en su forma heroica, se alzaba frente a ellos. Su sonrisa no era la habitual, era la sonrisa de un maestro que estaba dispuesto a ser el villano para que sus alumnos superaran sus límites. Vengan a mí con todo lo que tienen, dijo Olmig, tronándose los nudillos. Porque yo no me contendré. Bakugo temblaba de furia y emoción contenida. Itadori, por el contrario, sintió ese escalofrío familiar que sentía ante las maldiciones de grado especial. Sabía que Olmig era el techo de este mundo. Oye, Bakugo, dijo Yuji, sin apartar la vista del símbolo de la paz. Más vale que escuches lo que tengo que decir, porque si intentas ir solo contra ese tipo, nos va a borrar del mapa en 3 segundos. Cállate, rosadito. Gritó Bakugo, aunque por dentro sabía que Yuji tenía razón. Sígueme el ritmo o te haré explotar antes de que él nos toque. Espero que estén listos, jóvenes. Antes de que se vayan, quiero agradecer a todos ustedes por acompañarme en esto lo que es mi fanfic. No saben que tanto me gusta haber llegado a 1000 suscriptores. Y también a todos mis amigos del Discord, que sí sé que no estoy tan activo, pero igual se les quiere mucho, y también a los seguidores, les agradecería que dieran like y dejen un comentario, que eso ayuda mucho a la difusión de este video. Sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente capítulo.